En la guerra representaba la brutalidad, la violencia y los horrores de las batallas. Debido a su temperamento explosivo, a su indomable agresividad y a su insaciable sed de conflicto, el dios Ares se convirtió en el más impopular de todos los dioses olímpicos, siendo temido, y en ocasiones odiado, por el resto de sus colegas divinos. El historiador Hesíodo lo describía en su Teogonía como Ares el perforador de escudos, y Ares el saqueador de ciudades. El dios representaba el lado más brutal y sangriento de las batallas, en contraste con Atenea, que representaba los elementos más estratégicos y tácticos de la guerra. En el amor también destacaba por sus instintos primarios, como deidad de la virilidad masculina. Ares aumentaba en gran medida el deseo de las mujeres que esperaban ansiosas el regreso de sus esposos, cuando estos luchaban en los interminables enfrentamientos y disputas que tenían lugar en aquellos lejanos tiempos. Ares solía acudir a las guerras en compañía de sus hijos engendrados con Afrodita, su eterna amante y esposa del humilde Festo. Estos eran Phobos, que significa miedo, y Deimos, cuyo significado es terror. También solía acompañarles la diosa Eris, hermana de Ares, a la que algunos llaman Discordia y que fue la incitadora de la guerra de Troya. A pesar de ser el indiscutible dios de la guerra, no siempre salió favorecido en sus enfrentamientos, resultó herido en más de una ocasión, y en otras tuvo que salir corriendo a ocultarse y sanar sus graves heridas. Al menos en una ocasión fue vencido por la astucia de Atenea, y en otra por la fuerza insuperable de Heracles. Asimismo conoció el dolor infligido por la lanza que el héroe Diomedes le clavó durante la guerra de Troya. Pero el episodio mitológico más conocido del que fue protagonista este dios de indomable carácter, no estuvo relacionado con ninguna guerra, más bien todo lo contrario, estuvo provocado por el amor y la pasión. Afrodita fue ofrecida en matrimonio, por designio divino, al cojo y jorobado aunque extremadamente hábil e inteligente, Hefesto, dios de la forja. Pero Afrodita deseaba con divina pasión al incontenible Ares, pasaba más noches con su amante que con su esposo, y éste, a pesar de ser conocedor de la infidelidad de su mujer, no encontraba la manera de evitarlo en forma alguna. Es más, con el tiempo los nocturnos devaneos de Afrodita se hacían cada vez más frecuentes. Ares tenía su morada en Tracia, en una isla del Mar Negro donde habitaban las temibles aves del Estínfalo, horribles criaturas cuyas garras eran de bronce, así como sus picos y alas. Allí estaba ubicado su suntuoso palacio, al que Afrodita solía acudir gozosa siempre que tenía ocasión, para consumar su divina infidelidad. Allí en sus aposentos, ocultos a las miradas indiscretas del resto de dioses y mortales, se abandonaban a sus pasiones y colmaban sus irrefrenables deseos con indescriptible lujuria. Ares solía ordenar a su joven efebo llamado Alectrión, la vigilancia de las entradas al palacio mientras ellos consumaban su pasión. Alectrión era el centinela nocturno y confidente de sus amoríos con la hermosa diosa, pero un día el centinela cayó vencido por el sueño y el dios Helio, que precedido por la aurora iniciaba su recorrido celestial, alcanzó a verlos dormidos en su lecho y se apresuró a contarle a Hefesto lo acontecido. Ares, en represalia, convirtió a Alectrión en gallo, el ave que recordando su error, nunca se olvida de anunciar con su canto la aparición del sol. El humilde dios de las fraguas se irritó sobremanera, y agarrando con rabia sus herramientas se apresuró a su taller con el objetivo de idear una estratagema, que según pensaba, acabaría con estas infidelidades que tanto mortificaban su divino espíritu. Hefesto se retiró airado a su fragua, y a golpes de martillo, forjó una red de caza hecha de bronce, fina como una telaraña pero irrompible, la cual ató secretamente a los lados de su lecho matrimonial. Cuando Afrodita regresó de Tracia, toda sonrisas y con el rostro pletórico de felicidad, le explicó a su esposo que había estado muy ocupada en un templo de Corinto, y entonces Hefesto le contestó: «Te ruego que me excuses, querida esposa, pero últimamente me siento muy cansado, y voy a tomarme unas breves vacaciones en Lemnos, mi isla favorita». Afrodita no se ofreció para acompañarle, y en cuanto su marido se hubo perdido de vista, se apresuró a llamar a Ares, el cual acudió al instante. Los dos se acostaron alegremente de nuevo, pero cuando quisieron levantarse al amanecer, se encontraron enredados en la red, abrazados, desnudos, y sin poder escapar. Entonces Hefesto volvió de su fingido viaje y los sorprendió allí mismo, avisando a todos los demás dioses para que fuesen testigos de su deshonor. Luego anunció que no pondría en libertad a su esposa, hasta que le fueran devueltos los valiosos regalos con los que había pagado la dote a Zeus, su padre adoptivo, ya que éste había concertado su matrimonio con Afrodita. Todos los dioses corrieron raudos a presenciar el aprieto en que se hallaban Afrodita y Ares, pero las diosas, tal vez por delicadeza, se quedaron en sus alojamientos y no acudieron a observar el indecoroso espectáculo.
El resto de los dioses, entre divertidos y sorprendidos, comentaban la inusual escena a la que asistían, y Apolo, tocando disimuladamente con el codo a Hermes, le preguntó: ¿No te gustaría estar ahora mismo en el lugar de Ares, a pesar de la red? Hermes juró por su cabeza que le encantaría, aunque hubiera 3 veces más redes y todas las diosas le mirasen con infinita desaprobación. Este comentario hizo que ambos dioses rieran ruidosamente, pero Zeus estaba tan disgustado, que se negó a devolver los regalos de boda, o a intervenir en una disputa que él consideraba vulgar, entre un marido y su esposa, declarando que Hefesto había cometido una tontería al hacer público todo el asunto. Poseidón, que también estaba presente, al ver el hermoso cuerpo desnudo de Afrodita se enamoró al instante de ella, y ocultando su envidia de Ares, simuló que simpatizaba con los motivos de Hefesto. Entonces, señalando con su tridente a la atrapada pareja, dijo estas palabras: puesto que Zeus se niega a ayudar, yo me encargo de que Ares, como precio por su libertad, pague el equivalente de los regalos de boda en cuestión. Hefesto, usando un tono desafiante y amenazador, le contestó: todo lo que dices está muy bien y te honra, pero si Ares no cumple, tú tendrás que ocupar su lugar bajo la red. Poseidón, que habría entregado su reino en ese mismo instante por ocupar el lugar de Ares, le contestó aparentando seriedad y nobleza: yo no puedo creer que Ares no cumplirá con el pago, pero si así fuera, estoy dispuesto a pagar su deuda y a casarme yo mismo con Afrodita si es necesario. En consecuencia, Ares fue puesto en libertad y regresó a Tracia, mientras Afrodita se fue a Pafos, donde renovó de nuevo su virginidad sumergiéndose en el mar. Más tarde, halagada por la franca confesión hecha por Hermes de que la amaba, Afrodita pasó una noche con él, y del fruto de su unión nacería Hermafrodito, un ser de doble sexo. Afrodita, también complacida por la intervención de Poseidón en su favor, yació con el dios de los mares y le dio 2 hijos, a los que llamarían Rodo y Herófilo. Tal y como era de esperar, Ares no cumplió con su parte, alegando que si Zeus no pagaba, ¿por qué habría de pagar él? Al final nadie pagó, porque Hefesto estaba locamente enamorado de Afrodita, y no tenía verdadera intención de divorciarse de ella. Más tarde Afrodita se entregó a Dioniso y tuvo con él a Príapo, un joven extremadamente feo y con enormes órganos genitales. Fue Hera quien le dio ese aspecto obsceno, debido a que censuraba la extrema promiscuidad de Afrodita. Ahora es jardinero y lleva siempre consigo una podadera, puesto que es una deidad menor de la fertilidad, de la vegetación y de la agricultura. En otro episodio de su vida, Ares luchó enconadamente con Hércules. El hijo de Ares y Pelopia llamado Cicno, se hizo famoso por asaltar a los peregrinos que se dirigían al oráculo de Delfos, por lo que se ganó la enemistad de Apolo y éste envió a Hércules para que se ocupara de él. Hércules mató a Cicno, por lo que Ares furioso se enfrentó al héroe en una pelea. Sin embargo, Hércules contaba con la protección de Atenea, incluso consiguió herir a Ares en la disputa. Otro episodio vergonzoso para Ares fue el de su captura por los Aloadas, los hermanos gemelos gigantes llamados Oto y Efialtes, cuando estos asaltaron el monte Olimpo. Los gigantes alcanzaron el Olimpo de los dioses apilando el monte Osa sobre el Pelión, y de esta forma lograron atrapar a Ares y Artemisa, encarcelando al dios en un caldero de bronce durante 13 meses, y estando ya medio muerto fue liberado gracias a la intervención de Hermes. Durante la guerra de Troya, Ares peleó para un bando y luego para el otro, para recompensar de esta forma el coraje de ambas partes. Al principio prometió a su hermana Atenea y a su madre Hera que lucharía del lado de los aqueos junto a Aquiles, pero Afrodita y Apolo lograron convencerlo para que luchase con ellos del lado de Paris y los troyanos. Durante la batalla, el héroe argivo Diomedes quedó sorprendido al ver que Ares luchaba en el bando troyano, y entonces ordenó a sus soldados la retirada inmediata. Entonces la diosa Hera, viendo la desproporción en el combate, pidió a Zeus que interviniera para alejarlo del campo de batalla. Entonces Ares atacó a Diomedes con su lanza, pero Atenea desvió el ataque. Diomedes respondió con su pica y Atenea dio el golpe en dirección a Ares, quien cayó herido y en su dolor bramó como si 10.000 hombres gritaran a la vez. Entonces huyó al monte Olimpo para que su padre Zeus curara sus heridas, lo que obligó a los troyanos a replegarse. A su llegada al Olimpo Zeus le reprobó su comportamiento y le dijo: «No te sientes a mi lado y te quejes, mentiroso de doble cara, para mí eres el más odioso de todos los dioses que sostienen el Olimpo, siempre peleón y desafiante. ¿Es esto lo que desea tu corazón, guerras y batallas? Y sin embargo, no soportaré mucho verte con dolor, ya que eres mi niño, y para mí que fue tu madre quien te hizo de esta forma. Pero si hubieras nacido de algún otro dios,
Hace mucho que te habría dejado caer a la tierra de los mortales, expulsándote por siempre de los brillantes cielos y alejándote de los dioses. El dios Ares también está presente en el mito fundacional de Tebas, cuando el rey Cadmo mató al dragón que custodiaba la fuente de Ares, y del que algunos decían que era hijo suyo. Esta fuente estaba situada en Beocia, en el preciso lugar donde más tarde se edificó la ciudad de Tebas. Luego, por consejo de Atenea, Cadmo sembró los dientes del dragón, de los que brotaron como si de una cosecha se tratara, una raza de formidables guerreros, los temibles espartanos. Para aplacar la ira de Ares, Cadmo estuvo al servicio del dios durante un largo año, y luego tomó como esposa a Armonía, hija de Ares con Afrodita. Ares era el temible dios tracio de las contiendas, amaba la batalla por sí misma, y su hermana Eris provocaba constantemente ocasiones para la guerra, mediante la difusión de rumores y la inculcación de irresistibles celos. Como ella, él nunca favorecía a una ciudad o una facción más que a otra, sino que combatía en este o en aquel lado, según la inclinación del momento, y se complacía en la matanza de hombres y el saqueo de ciudades. Casi todos sus colegas inmortales le odiaban, menos sus padres Zeus y Hera, y también con la excepción de Eris y Afrodita, la cual abrigaba una intensa y morbosa pasión por él. Asimismo gozaba de la amistad del insaciable Hades, que acogía de buen grado las almas de los jóvenes y valientes combatientes muertos en aquellas interminables batallas. Pero Ares no siempre salía victorioso en las contiendas. La diosa Atenea, guerrera mucho más hábil que él, lo venció en 2 ocasiones durante el combate. Ares sentía un desprecio profundo por los juicios y pleitos, tanto que nunca se presentó ante un tribunal como demandante, y solo lo hizo en una ocasión como acusado, cuando los otros dioses le inculparon del asesinato voluntario de Alirrotio, uno de los hijos de Poseidón. Ares se justificó alegando en su defensa que había salvado a su hija Alcipe de ser violada por el tal Alirrotio. Como nadie había presenciado el incidente, excepto el propio Ares y Alcipe, quien naturalmente confirmó la declaración de su padre, el tribunal lo absolvió. Esta fue la primera sentencia pronunciada en un juicio por asesinato, en la cual los demás olímpicos votaron que debía ser absuelto. La colina donde se celebró la causa se la llamó Areópago, nombre que todavía lleva hoy en día. A los atenienses no les gustaba la guerra, como no fuera en defensa de la libertad, o por alguna otra razón igualmente convincente, y despreciaban a los tracios, considerándolos unos bárbaros porque hacían de la guerra un pasatiempo. Estos fueron algunos de los episodios en los que participó el belicoso dios Ares, temido por los guerreros y amado por sus esposas, a las que infundía un irresistible deseo, con tan solo escuchar el sonido de su nombre.